Bueno, hace algunas semanas atrás compartimos con los matrimonios en una sesión acerca de un tema que muchas veces lo escuchamos, muchas veces lo hablamos, intentamos practicarlo, eh, pero particularmente en aquella oportunidad para mí fue muy revelador, como se los mencioné hace un ratito, puesto que se cuenta, y lo voy a desarrollar más adelante. Jesús contó una parábola y que puso en tal posición este asunto elemental que lo hizo comparable al reino de los cielos. ¿Ya? El título lleva por mensaje denarios versus talentos, y está basado en el libro de Mateo, capítulo 18, versos 23 al 35. ¿Ya? Así que para que prepares tu Biblia, ten a la mano Mateo 18, versos del 23 al 35. Amén. Eh, bueno, intentar desarrollar de una manera bien eh, sincera todo esto, porque como les dije es un tema que muchas veces hemos escuchado, y la idea es que de verdad produzca una transformación. Entonces, yo hago una pregunta para abrir esto, y recordando un poco la palabra que compartí anteriormente. ¿Cómo estás con el reino de Dios? ¿Estás viviendo el reino de Dios? ¿Estás evidenciando el vivir bajo la autoridad de Cristo como aquella vez lo planteé en tu vida? Eh, est- ¿Estás experimentando a lo mejor cosas nuevas en tu ser? Si la respuesta es no, espero que sí, obviamente, pero si la respuesta es no, quizás te falta a lo mejor algo clave que voy a compartir en este momento. Hay un aspecto esencial que en nuestras vidas, que si no se está manifestando, que si no lo estamos practicando, el reino de Dios no va a ser manifiesto en nuestro ser. ¿Ya? Eh, si carecemos, incluso si esto nosotros no lo traemos, no lo incorporamos como parte de nuestras vidas, también nuestro cuerpo, nuestra mente y obviamente nuestro espíritu va a estar en un constante eh, proceso de desgaste, de enfermedad, de temor, de angustia probablemente, y de depresión. Muchas veces también la depresión viene a nuestras vidas y no se quiere ir. Ansiedades, afecta nuestra vida espiritual, nos cuesta orar, nos cuesta tener relaciones sanas, no solamente con personas de la iglesia, sino que en relaciones a nuestro alrededor, familiares, vecinos, amistades, y no logramos tener relaciones saludables. Por eso es tan tremendo poder asimilar y vivir esto que vamos a comentar. Pedro le preguntó a Jesús en un momento: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿Cuántas veces tengo que perdonar? ¿Se acuerdan de la respuesta? Yo creo que sí. Jesús le dijo 70 veces 7. ¿Ya? Algunos lo han calculado, ¿cierto? Como 490 veces, como un número determinado, pero entendemos en verdad que lo que quiso decir Jesús es que tienes que perdonar todas las veces que sea necesario. ¿Sí? O sea, un número casi infinito. ¿Ah? Incluso se puede ver como el 7 escrito 70 veces. O sea, es un número que no tiene dimensión humana. Eh, y eso lo hemos escuchado muchas veces. Pero lo que viene a continuación, a propósito de esa pregunta que hace Pedro, que es lo que está aquí escrito en el libro de Mateo 18, eh, es, es la clave que para mí causó mucha revelación. Jesús le dice, a propósito de esa respuesta que le entrega, eh, el reino de Dios, el reino de Dios es semejante a, a un rey, a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. ¿Ya? Estoy leyendo la versión, nueva versión internacional, desde el verso 23.
El reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Fíjese cómo parte diciendo, o sea, nos dice, nos parte contando la historia del rey con lo que eso, como dando a conocer una experiencia, digamos, de riqueza espiritual o de algo por el estilo, sino que la comparación inicial es tan importante que, que, que por eso el tema es tan relevante para la vida del cristiano. El reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. ¿Se acuerdan de esa historia? Veámosla una vez más. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. ¿Ya? Así dice la versión que estoy leyendo. En el fondo, en la versión tradicional, la Reina Valera habla de 10.000 talentos. ¿Ya? Y que en lo práctico aquí se escribe como miles y miles de monedas de oro. Imagínense la deuda que tenía este siervo con su rey. Como él no tenía cómo pagar, ¿quién tiene para, qué siervo tendría cómo pagar miles y miles de monedas de oro, ¿cierto? Entonces, como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa, a sus hijos y todo lo que tenía. Y todo lo que tenía, para así saldar la deuda. Pero el siervo se postró delante de él y le dice: tenga paciencia conmigo, tenga paciencia conmigo. Le rogó y se lo pagaré todo, se lo pagaré todo. ¿Ustedes creen que con toda la vida de trabajo se pudiese haber saldado realmente esa deuda? Si estamos hablando de miles de monedas de oro. Bueno, el Señor se compadeció de su siervo. El Señor se compadeció y no le dijo: ok, te voy a dar un plazo de 10 años o te voy a dar un plazo de 20, 30. No, se compadeció y le perdonó la deuda totalmente y le dejó en libertad. Y le dejó en libertad. Le perdonó la deuda. El verso 28 continúa diciendo: al salir aquel siervo, se encontró con uno de sus consiervos, con un par de él, ¿cierto? Con un consiervo, que le debía 100 monedas de plata. Así lo dice mi versión. Imagínense, 1000 monedas de oro y a él le debían 100 monedas de plata. No era poco, ¿cierto? No era poco. Pero al lado de la deuda que él tenía con el rey era una deuda insignificante. Entonces, eso eran los 100 denarios. Entonces él lo agarró por el cuello, casi que lo estranguló y le dijo: págame lo que debes, te lo exijo. ¿Ah? Y un compañero se postró delante de él y el compañero se postró delante de él y le dijo: ten paciencia conmigo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré. Pero él se negó y ocurrido esto, se entristecieron mucho. Bueno, cuando los demás consiervos se enteraron de esto, porque él lo hizo meter a la cárcel. Cuando los demás consiervos se enteraron de esta injusticia, ¿cierto? Se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el señor mandó llamar al siervo. Siervo malvado, le increpó, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. Porque me lo suplicaste. ¿Cuántas veces nosotros le hemos suplicado al Señor que nos perdone una deuda? Señor, de corazón estoy arrepentido, Señor. Te suplico que me perdones. Y Dios Padre lo hace instantáneamente. Entonces Él le dice: te perdoné toda la deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú hacer lo mismo, compadeciéndote de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado, su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Y Jesús termina diciendo en el verso 35: así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Wow. Por eso para mí fue una revelación muy poderosa.
muy poderosa, el tema del perdón. Si se acuerdan, en el Padre Nuestro, cuando oramos y decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, perdona nuestras ofensas como así nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Nuevamente, el perdonar ofensas de otros está relevado en una posición importante en el Padre Nuestro. ¿Ya? O sea, ya tenemos dos ejemplos bíblicos acá en el cual Jesús enseñó a orar el Padre Nuestro, incluyendo este aspecto y esta parábola, en la cual le señala a Pedro, o bueno, a todos los oyentes en ese momento, que el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Y sigue la historia. ¿Ya? Miren, la comparación de Jesús entre el reino de los cielos y el ajuste de cuentas que hace este rey es crucial para la vida de un cristiano, de un seguidor de Jesús, de alguien que quiere vivir, ¿cierto?, agradando a Dios y quiere finalmente alcanzar la corona. Es crucial porque en este caso la deuda era tan grande, que ni siquiera vendiendo su propia vida, a la esposa, a los hijos, las posesiones, seguramente se iba a saldar esta deuda. Eh, o sea, para que ustedes hagan una idea, el ingreso bruto de toda Galilea en esa época era de 300 talentos. Y él le debía 10.000 talentos a ese rey. O sea, era una magnitud que me cuesta dimensionar, ¿ya? Yo creo que ni hoy, ni las personas que se compran casa, a lo mejor le deben tanta plata al banco, ¿ya? Y el denario, un denario es el salario de un día, ¿ya? Si tomamos otra comparación, el denario es el salario de un día y el talento es el salario de 10 años. Ahí tenemos otra comparación para evidenciar la magnitud de la deuda. O sea, en el fondo, si él le debía 10.000 talentos, considerando que un talento era el salario de 10 años, imagínense cuánto le debía. Y el consiervo le debía, a su vez, al deudor, ¿cierto? Al siervo deudor, apenas 300 talentos. Apenas el salario de 300 días. ¿Ya? Que como dije, no era poco, pero al lado de la otra deuda era realmente significante. Entonces, este detalle que nos coloca Jesús, de alguna forma, quiere darnos a entender que la deuda que cada uno de nosotros tiene con Dios Padre es tan inmensa que casi que ni se puede comparar. Y una deuda tan inmensa que tenemos con Dios, ¿ah? Aún esa deuda tan inmensa, Dios la perdonó. Dios la perdonó, Dios te perdonó, te perdonó. Y no estoy hablando acá de lo que hacemos en nuestro día a día, de nuestros pecados, ¿cierto? Que somos conscientes o incluso aquellos inconscientes. Por el solo hecho de estar en este cuerpo humano, por el solo hecho de haber nacido, la Biblia nos enseña de que somos apartados, ¿cierto? De la gloria de Dios. Esto tiene que ver con la santidad de Dios, tiene que ver con su esencia, con lo magnífico que es Él, con lo santo, 3 veces santo que es Él. ¿Ah? Entonces, la deuda que tenemos como seres humanos para con Dios es inmensa desde ese punto de vista. Entonces, esa deuda, la única forma en la que fue perdonada fue a través de un sacrificio tan grande que es el sacrificio de Cristo. Entonces, Jesús lo que nos quiere enseñar es eso, es que la deuda que nosotros tenemos con Dios es casi inimaginable, es tan grande y Dios la perdonó. Entonces, después nos enseña esta segunda parte, eh, lo que nos ocurre en nuestras vidas con otras personas. ¿Ah? Lo que nos ocurre o sea, en el fondo, piensen ustedes, Dios libre y voluntariamente nos perdonó esta deuda tan grande. Entonces, en consecuencia, ¿cómo nosotros
no vamos a perdonar a quienes nos ofenden. Y aunque esa ofensa haya sido tan grande para nosotros, es insignificante al lado de nuestra deuda para con Dios. Y eso tenemos que entenderlo y reflexionar en esto, porque a veces podemos pensar que la ofensa, que la herida, que el abuso, que ese daño que nos hizo alguien en algún momento de nuestras vidas es tan inmenso que no tiene perdón, o que nos hicieron, que no tiene perdón. Pero tenemos que entender y tenemos que verlo a la luz de esta parábola, a la luz de esta comparación que nos hizo Jesús, a la luz de esta deuda que nosotros tenemos para con Dios. ¿Ah? Y esa es la clave. Esa es la clave. Es un tema a veces la cuestión del perdón, a veces lo llevamos un poco a la justicia, ¿cierto? No es justo, no es justo que yo perdone a esta persona por el daño que me hizo, ¿cierto? ¿Es justo que Dios nos haya perdonado? ¿Es justo que Él nos haya perdonado esta duda tan grande? Claramente esta es una evidencia de la gracia de Dios. ¿Ah? Porque si fuera por justicia, no, olvidémonos, ¿dónde estaríamos? ¿Dónde estaríamos? Y la deuda que tenía el siervo, el consiervo con el siervo del 100 denarios, ¿era justo que él se la perdonara? Claro, podemos pensar, si este siervo no le hubiese debido esos 10.000 talentos al rey, era obvio, era justo que él le cobrara a su consiervo estos 100 denarios, ¿cierto? Era justo porque era una deuda que tenía. Pero si introducimos este elemento clave del perdón magnífico que le hace el rey, entonces la respuesta, yo creo que no es justo que él no le haya perdonado a estos 100 denarios, ¿cierto? Él debió haberle perdonado a estos 100 denarios. Imagínense, ustedes piensen en una situación, cada uno, a lo mejor tiene una deuda tremenda con alguna entidad, con un banco, quizás es fácil verlo con un banco, no sé, algún crédito hipotecario, no lo sé. Imagínense si de un rato para otro te llega una carta y imagínense que esa deuda es reciente, o sea, te quedan 20, 30 años para pagar recién tu vivienda y te llega una carta del banco. Tu deuda ha sido saldada. Imagínate si te llegara una carta así. No tienes condiciones, no hay condiciones, no hay requisitos, simplemente pase a firmar al banco. Imagínense cómo te sentirías, cómo nos sentiríamos. Y en paralelo, supongamos que le prestamos, no sé, el sueldo de un mes, no sé si pudiésemos hacer eso, pero imagínense si lo hubiésemos hecho a alguien y ese alguien está tumbado y tú y viene y te pide plazo para pagar. Y tú egoístamente, habiendo recibido este beneficio del banco, ¿cierto? Tú le exiges el pago. ¿Te parece justo? ¿Te parece justo? Bueno, quizás la deuda no es comparable, ¿cierto? Con la deuda que tenemos con Dios, pero para un poco dimensionar en nuestra mente humana esto de cómo no perdonarle la deuda a este deudor, habiendo sido yo perdonado de una deuda tan inmensa y de una manera tan libre y tan voluntaria de parte de mi acreedor, ¿cierto? Entonces, obviamente el rey, al enterarse de que este siervo no le perdona la deuda a su consiervo, eh, obviamente él va a condenar esa situación, él va a condenar y castiga finalmente, encarcela a este siervo malvado, como lo llama. Entonces imagínense las consecuencias de no perdonar a nuestros deudores. Quizás esa cárcel no es una cárcel literal, ¿cierto? No vamos a ser encarcelados acá en la cárcel de Guachalalume,
pero sí vamos a vivir una vida encarcelados en nuestro espíritu. No vamos a ser nunca libres, no vamos a poder tener estas relaciones que yo les comentaba al principio de relaciones saludables con otros. Una enfermedad tras otra va a venir sobre nosotros porque vamos a estar encarcelados en nuestro espíritu. ¿Ah? Por no, por no perdonar a quienes nos ofenden habiendo sido perdonados por Dios. Así seremos tratados a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Lo dijo Jesús ahí al terminar de contar esa historia. Entonces, traumas, abusos, acciones que nos han hecho, palabras hirientes, infidelidades, engaños, eh, torturas, vaya a saber uno la vivencia personal que ha tenido. Pero en tu corazón, en tu intimidad, tú sabes a lo que me refiero. Hay unas etapas en la administración del perdón que si quieres apuntarla resultan muy prácticas y muy útiles. Eh, Primero tienes que perdonar en tu corazón. Efesios 4:32. ¿Ah? Tú, si alguien te ofende y esa persona no se arrepiente, ¿cierto? O no reconoce que te ofendió, lo primero que tú tienes que hacer, que tenemos que hacer, es perdonar en nuestro corazón. ¿Ah? Y dejando la cuestión en responsabilidad del otro. Eso como primera parte en esta etapa de administrar el perdón. Segunda cosa, no lo voy a hacer público, ¿cierto? Todavía no lo voy a hacer público. El hecho de que yo perdoné a esta persona, a este deudor, en tanto no exista un arrepentimiento de parte de aquel y una confesión también de parte de aquel. Y yo en amor, ¿qué debiera hacer? Yo debería ir y reprender con amor a esta persona, llevándolo a confesar, que es un poco el ejemplo, ¿cierto? Que hace el Espíritu Santo con nosotros, que Él redarguye nuestro corazón, nuestra mente, y lleva nuestro espíritu a humillarnos y pedir perdón. Entonces nosotros debiéramos también en amor acercarnos y reprender para poder llevar a confesión a esa persona. Ahí nos basamos en Lucas 17:3. Lucas dice así que cuídense. Si tu hermano peca, repréndelo. Y si peca contra ti siete veces en un día y 7 veces regresa a decirte me arrepiento, perdónalo. Si se arrepiente, perdónalo. ¿Ya? Bueno, esa última parte de ese versículo es la tercera parte de esta etapa de administrar el perdón. ¿Ya? Entonces, en cuanto reconoce y confiesa, ¿cierto? Yo le digo que está perdonado. Yo ahí manifiesto que está perdonado. ¿Ya? Recuerden, entonces, 3 etapas. Perdonar primeramente en mi corazón. ¿Ya? El Espíritu Santo te lleva a perdonar. Recuerda este mensaje, recuerda esta parábola, recuerda la oración del Padre Nuestro, lo necesario y lo elemental de ejercer el perdón en tu corazón. ¿Ya? En Efesios 4:32, ¿ya? Ahora lo voy a leer, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Nuevamente en Efesios viene la comparación. Perdonen así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. ¿Ah? No sacamos nada con pensar que Dios nos perdonó, ¿cierto? Nuestros pecados y nuestra deuda grande que tenemos con Él, por el solo hecho de haber nacido, ¿cierto? Si no somos nosotros consecuentes con el perdonar a nuestros ofensores, ¿cierto? A nuestros deudores. Segunda etapa, entonces, no lo hago público, ¿cierto? Hasta que no exista arrepentimiento de parte de esta persona y confesión. Y si eso no ocurre, yo en el amor tengo que llevarlo a eso, reprenderlo y llevarlo a confesión. Y por último, en cuanto logra reconocer esto,
confiesa, bueno, yo ahí manifiesto públicamente que está perdonado. Si la persona no reconoce, ¿cierto? Y no confiesa, bueno, yo en mi corazón ya lo perdoné. Yo en mi corazón ya fui libre. Y aquí, imaginen en este momento, imaginen una persona tras los barrotes de la cárcel. Imagínense por un momento esta escena. Eh, Así ocurre con el deudor que tengo yo en mi corazón. Tengo a esa persona tras los barrotes. Y en el momento que yo perdono esta ofensa, yo libero de la cárcel interna, ¿cierto? De mi cárcel a esta persona. Entonces ahí, ¿quién se ve beneficiado con eso? Nosotros mismos, porque nosotros liberamos a nuestro ser. Nosotros sacamos de las entrañas, de lo más profundo de nuestro ser, estas vivencias y perdonamos finalmente. Y el perdón trae un montón de beneficios, ¿ah? Añadiduras que Dios nos da, nos hace verdaderamente libres a nosotros. Amén. Así que coloca cuando venga esa tentación, ¿cierto? De no querer perdonar una ofensa, coloca, haz el ejercicio de poner en la balanza, ¿cierto? La deuda que tú tienes con Dios y la deuda que tienen contigo. La deuda que tienen contigo no va a bajar ni un milímetro la balanza, por muy grande que sea. La deuda que tú tienes con Dios siempre va a ser mucho mayor. La deuda que tenemos con Él, con Él, con nuestro Creador, con Dios. Porque acuérdate, Él envió a morir, envió a su Hijo unigénito para saldar esta deuda. ¿Ya? Ese es el calibre, esa es la magnitud de ese perdón revestido de la gracia más grande que podemos encontrar en la vida. ¿Ah? Entonces cuando venga la tentación, coloca en la balanza y acuérdate, Dios me perdonó, yo tengo que perdonar. Acuérdense que lo que pasó al final, el rey, así como él trató, así seremos tratados. O sea, si por más que vivamos, que adoremos, que busquemos la palabra, que, que intentemos llevar ¿cierto? Una vida piadosa, si este elemento esencial que quiero hoy día traer a colación y a relevarlo a tu vida no está presente, ¿de qué vale lo otro si vas a ser tratado con el mismo criterio con el que tú estás tratando a tu deudor? ¿Ah? Así que recuerda eso, coloca en la balanza y piensa que así también vas a ser tratado tú si no perdonas de corazón a tu hermano. ¿Ah? Así que tienes que reconocer el valor que tiene el perdón más allá de una buena práctica, más allá de un ejercicio emocional, espiritual, sino realmente como una puerta de entrada al cielo, como una puerta de entrada al cielo. Y en tanto vivas en la tierra como una, una libertad para ti. ¿Ya? Dios te perdonó, perdona tú también. Espíritu Santo trae en este momento a cada uno de nuestros corazones, de nuestras mentes, alguna imagen, algún recuerdo que no ha sido perdonado. Yo oro, Señor, ahora para que algún evento que ha ocurrido en nuestras vidas, que está ahí aún anidado y que no ha sido perdonado, que está detrás de esos barrotes de la cárcel de nuestro corazón, para que en este momento, en el corazón, lo hagamos, perdonemos, lo hagamos libre y perdonemos a esta persona que nos hizo daño. Espíritu Santo, yo te pido para que vengas ahora, Señor, sobre cada uno de nosotros y nos ayudes a perdonar de corazón. No es fácil, pero es tan importante hacerlo para poder vivir el reino de los cielos en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a perdonar. Ayúdanos a perdonar si hay alguien que está en este momento siendo tocado por Dios, si viene un recuerdo de parte del Señor a tu corazón, es porque Él está colocando ahí
algo que falta por hacer, algo que falta por hacer en tu corazón, en tu vida hacia otra persona. Perdona, este es el momento, Dios te está en este momento dando la oportunidad de perdonar. Y di, Señor, Señor, yo perdono, en el nombre de Jesús, perdono a esta persona. Perdono a mi hermana, perdono a mi hermano, perdono a esta amistad, a este familiar, a esta jefatura, a este colega, a sea quien sea, lo perdono en el nombre de Jesús, Señor, y yo a partir de ahora soy libre y libero a esta persona de la cárcel la cual yo lo he tenido todos estos años. Y quiero experimentar, Señor, el reino de los cielos, evidentemente en mi vida. Señor, yo te pido que si esta oración se hizo de corazón, traiga frutos, Señor, y haya manifestación del reino de los cielos en la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, que están escuchando esta palabra. Yo te doy gracias, Señor, porque así como fue revelada mi vida, también, Señor, lo está haciendo para muchos, Señor, ahí detrás de las pantallas. Gracias por la oportunidad que tú me das, Señor, y te pido que podamos, Señor, tener en nuestra vida de una manera, Señor, asimilada el perdón como algo, Señor, necesario de practicar constantemente, Señor. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, te bendigo y reflexiona en esta palabra. Si quieres, vuelve a leer Mateo ahí, esta parábola del rey y del siervo para que vuelvas a reforzar y no te olvides que así como tratamos a nuestros hermanos, seremos tratados también nosotros. Dios te perdonó, perdona tú también. ¿Ah? Así que te bendigo y te deseo que tengas un excelente día.